Algunas tienen nombre propio, como por ejemplo acá estamos viendo la angina de Ludwig. No necesariamente en forma exclusiva, estas enfermedades son específicamente solamente por anaerobios. ¿No? Debe recordar eso, están metidos, involucrados por los anaerobios en su patogénesis, pero no necesariamente tiene que ser estrictamente solo por anaerobios. ¿Okay? Este es un ejemplo. Es un proceso séptico, por lo general de cuidado o grave, que se caracteriza por afectar el tejido blando localizado en la región submaxilar, afectando áreas contiguas como las sublinguales, submentonianas y tejidos blandos del piso de la boca. ¿No? Tiene su origen en focos infecciosos generalmente ontogénicos a nivel de la dentadura, sobre todo abscesos generados en las raíces del segundo y tercero molares. Se caracterizan por tener una inflamación importante, incluso supuración y necrosis de las partes blandas que están comprometidas. El problema no solo va a ser la infección, sino, como entenderán, por la cercanía a la vía aérea, pueden comprometer la misma, ¿no?, debido a una progresión rápida que puede llegar a obstruir esta vía y el paciente puede fallecer por asfixia. Los gérmenes mayormente implicados son anaerobios gram positivos, como por ejemplo los peptoestreptococos, y también anaerobios gram negativos, como la Prevotella, Porphyromonas y Fusarium. Pero también pueden estar involucrados bacterias aerobias como gram positivas y gram negativas. Es decir, tienen una naturaleza polimicrobiana, incluyendo los anaerobios, ¿no?, que favorece el fenómeno de simbiosis, o sea, se ayudan entre las bacterias para proliferar, ¿no?, sinergia bacteriana, producción de endotoxinas, por eso es un proceso inflamatorio muy importante, ¿no?, promueve la rápida progresión de la infección, se caracteriza por eso, por tener una rápida deterioro del estado general y por ende de la salud también de la vida del paciente. Este es un ejemplo, no sé si lo habrán visto anteriormente. Esta es la zona urbana de una tumefacción, la zona generalmente submentoniana, ¿no?, submaxilar, submentoniana del paciente, que le impide aperturar en forma adecuada la boca, ¿no? Aumento del volumen del cuello, del piso de la boca específicamente, hay movimientos restringidos del cuello, evidentemente se caracteriza por disfagia, puede haber disfonía o disartria, puede la lengua estar protruida por proceso inflamatorio, edematoso, se caracteriza por el compromiso del estado general, ojo, y el paciente tiene un signo que es de alarma, realmente, que es la dificultad para respirar. ¿Ya? La angina de Ludwig, nombre propio. El problema es este. Noten ustedes acá cómo hay un proceso inflamatorio que está promoviéndose no solamente en la parte, ¿no?, que estamos señalando, sino también compromiso de la vía aérea, y la está estrechando, ¿no? Acá tienen ustedes justamente cómo hay un proceso inflamatorio. Esto en más oscuro indica la producción posiblemente de gas debido a la proliferación bacteriana, ¿no?, y compromete o estenosa, en este caso la tráquea, ¿no?, y puede llegar a lugar justamente al paro respiratorio del paciente. ¿Ya? Muy peligroso. ¿Y por qué le digo esto? Porque se caracteriza por su rápida progresión. Puede progresar rápidamente por los tejidos blandos y provocar este tipo de complicaciones. ¿Okay? Manejo, evidentemente, medidas generales. Llega muchas veces a la intubación. Otra vez acá, como es difícil la intubación debido a la limitada apertura de la vía aérea, o sea, no se puede visualizar bien la parte de la glotis, de la tráquea, llega a la traqueostomía los pacientes, tienen que hacer, ¿no?, una incisión en la parte cervical anterior, ¿no es cierto? Mucho cuidado con esto. Lo más importante, lo más delicado es que no se mueran por esta obstrucción en vía aérea. Y dentro de los antibióticos, ¿cómo no?, en primer lugar, por sus propiedades anaerobias o antianaerobias, la clindamicina a dosis altas, 900 miligramos cada 8 horas. La dosis habitual, deben recordar, son 600 miligramos cada 8 horas, endovenoso primero. Pero también, no es que se sumen,
puede indicar antibióticos que tienen una buena indicación y son una buena alternativa, como por ejemplo ampicilina sulbactam, dosis plena, 3 gramos cada 6 horas, penicilina G sódica, 4 millones de unidades cada 4 horas, o metronidazol 500 cada 6 horas, o impenem 500 cada 6 horas, sumado a un antibiótico que ya lo conocen para gram positivos como la vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. ¿Ya? Tienen esas alternativas. Lo que hacemos habitualmente ya de arranque nosotros en nuestro hospital es arrancar con impenem o meropenem en estos casos para dar pie debido a su amplio efecto antibacteriano que incluye, por supuesto, combatir los anaerobios, ¿no? Y sumado a esto, muchas veces es necesaria la cirugía para el correspondiente debilitamiento quirúrgico, ¿no? Esperando que haya una evolución favorable o una respuesta a antibióticos máximo en 48 horas, ¿no? Para apreciar este tipo o decidir este tipo de intervención. O sea, por supuestamente debido a una adecuada vigilancia, repito, de lo más delicado de la vía aérea en el paciente. Bien. El absceso pulmonar o los abscesos pulmonares. ¿Ya? Igual. Cuando uno diga un absceso pulmonar, están involucrados también los anaerobios como tal. ¿Ya? El absceso se define como una lesión necrosada y cavitada en el parénquima pulmonar, obviamente el infeccioso, y por lo general de etiología polimicrobiana también. Lo que sucede es que en un gran porcentaje de casos están involucrados los gérmenes anaerobios. La patogenia fundamental son las aspiraciones, ¿no? Se reconocen como factores que favorecen estas situaciones clínicas. El diagnóstico reside en la sospecha clínica y en la confirmación imagenológica de una imagen cavitada, muchas veces con nivel hidroaéreo, ¿no? Estando pues, obviamente los estudios invasivos y los exámenes bacteriológicos para confirmación de este tipo de situación y también de confirmar o de descartar otras patologías, por ejemplo la tuberculosis o una neoplasia maligna, NN, ¿no? El manejo es médico con pilares fundamentales como son la antibioticoterapia y el drenaje postural, ¿no? Y en algunos casos pues hay que decidir seguramente en junta médica una cirugía torácica. La mortalidad sigue siendo importante, sobre todo en aquellos pacientes predispuestos, como es la edad avanzada y la malnutrición. Recuerden, absceso pulmonar. ¿Cómo es un absceso pulmonar? Bueno, en primer lugar, los factores de riesgo. Presencia de focos sépticos dentales, idénticos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen focos infecciosos en la dentadura, ¿cierto? Desnutrición severa. Otro factor condicionante también es la postración, la disminución de los reflejos, sobre todo oxígeno, que predisponen a la formación o de microaspiraciones de material séptico que pasa o se introduce al interior de la vía aérea superior y luego desciende a las partes inferiores, como también procesos de macroaspiración, como sucede, por ejemplo, en aquella situación en la cual el paciente se encuentra con etilismo agudo, el cual, debido a su situación también, o estado mental, puede provocar grandes aspiraciones de contenido gástrico al interior de la vía aérea, ¿no? Típicamente se produce fiebre, broncorrea, muchas veces pútrida, con pronóstico estado general con respuesta inflamatoria sistémica, pudiendo llegar a shock septic. Mucho ojo con estos factores predisponentes. Así es la imagen de un absceso pulmonar. Primero una radiografía, noten ustedes acá, una imagen redondeada, ¿no? Y si notan ustedes acá, un nivel hidroaéreo. Igual acá, mucho más definido en la imagen lateral, una imagen redondeada con un nivel hidroaéreo. Ustedes miran tumor, puede ser un tumor. Claro, puede ser un tumor, pero si yo veo un paciente que está con fiebre, con leucocitosis, esputos mucopurulentos, obviamente se trata de un problema infeccioso. ¿Ya? Acá ven ustedes mucho más notorio la imagen cavitada en la tomografía torácica con una imagen de pared definida, ¿no? Y un nivel hidroaéreo que puede ser único como en este caso o múltiple como en este caso, ¿no? Múltiples abscesos pulmonares. ¿Ya? Es importante reconocer estos fenómenos. ¿Ya? Diagnósticos diferenciales pueden sucederse con neoplasias. Usted mira
Un quiste hidatídico pulmonar también puede ser un diagnóstico diferencial, también. Una tuberculosis pulmonar perfectamente. O sea, puede haber también las dos cosas, ¿no? El absceso puede ser un fenómeno adicional a una enfermedad de base, para poder justamente ver. ¿Ya? Igual, medidas preventivas, la higiene y el cuidado y la salud oral. Recuerden, pacientes que tienen múltiples focos infecciosos a nivel dentario. Y usted dice, no, no pasa nada, yo me hago mi control, pero hay gente muy descuidada o gente realmente que no se vale por sí misma y desarrolla múltiples focos a nivel dentario, ¿no? Higiene bucal muy cuidadosa, ¿no? Tratamiento precoz de las neumonías también, con la que se en cuenta también. Es importante, hemos dicho, si es que es posible, un drenaje postural. ¿Por qué un drenaje postural? Y tiene sus técnicas, ¿verdad? No es cualquier volteada abajo, posición de Brown, no. Tiene sus técnicas según también el área o región pulmonar comprometida, ¿ya? Ahí se llaman técnicas de drenaje postural, siempre y cuando el paciente lo puede tolerar. Puede estar falla respiratoria y es imposible tener este tipo de situaciones también. Ojo con esa situación. ¿Ya? Drenaje postular y a la par un adecuado régimen dietético, sobre todo caracterizado porque tiene que dar un adecuado aporte proteico, ¿ya? Porque el absceso es un estado hipercatabólico en el cual, si el paciente está desnutrido, pues la enfermedad literalmente se lo va a llevar si no tiene un refuerzo en ese tipo de cosas. Entonces, las principales medidas son el drenaje postural y un régimen dietético. Y el tratamiento farmacológico, evidentemente aquí podemos echar pie principalmente, repito, a la clindamicina como droga antianaeróbica de elección, sobre todo para anaerobios gram positivos, ¿me refiero? Pero también antibióticos de amplio espectro como el imipenem, el meropenem, etcétera, que tengan propiedades justamente anti-anaeróbicas, ¿no? Y tienen, dicho sea de paso, un espectro amplio, ¿verdad? Es fundamental. En algunos casos, cuando hay falla en la respuesta al tratamiento médico, cuando el paciente sigue escéptico, cuando existe gran absceso pulmonar o múltiples abscesos pulmonares y vemos que el paciente no tiene una adecuada evolución, pues repito, se recurre a las especialidades quirúrgicas, en este caso sería cirugía de tórax, para ponernos de acuerdo y definir una difícil decisión que sería el intervencionismo, el cual sería sacar el lóbulo o lóbulos comprometidos, ¿no? Lobectomía, ¿no? O también puede haber cirugías de mínima intervención o de menor intervención, como son los drenajes percutáneos o endoscópicos del absceso, que puede optar también de otra opción también desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Desde el punto de vista de intervención. Entonces, te repito esto, el absceso o abscesos pulmonares pueden tener un complejo tratamiento, pero desde ya la base del pilar son las medidas higiénico-dietéticas, drenajes posturales y el tratamiento antibiótico, dejando la cirugía como una alternativa. Hay una gran gama de enfermedades por anaerobios en los cuales están involucrados los géneros Clostridium. Son múltiples especies, de las cuales 20 son toxigénicas, provocando básicamente 4 grandes problemas, ¿no? Uno, las neurointoxicaciones. Dos, la gangrena o mionecrosis. 3, los cuadros diarreicos. Y 4, las colitis pseudomembranosas con una diferenciación importante en relación a otro tipo de procesos entéricos, básicamente. Estando involucrados, por ejemplo, las neurointoxicaciones, el tétanos y la toxina por Clostridium botulinum, o sea, lo que se llama, el botulismo. Acá está involucrado en la gangrena, principalmente, no exclusivamente, el Clostridium perfringens
Y en la colitis pseudomembranosa, típicamente el Clostridium difficile, ¿no? Nombres propios que tienen ustedes que acordarse en relación a eso. Casi no tenemos tétano, obviamente, mucho tiempo ya, botulismo tampoco, no estamos revisando, pero básicamente, pero sí tienen cuidado por las infecciones por Clostridium perfringens y ocasionalmente en el ámbito hospitalario por Clostridium difficile. Eso vamos a revisar un poquito más. ¿Ya? Hemos dicho acá los neurotóxicos, reiteramos, el Clostridium tetani o tetani, el Clostridium botulino, los histotóxicos que producen necrosis, recuerden ustedes el Clostridium perfringens, enterotóxicos, Clostridium difficile a la cabeza, y biogénicos, igual el Clostridium perfringens, que es básicamente la vedette, porque es realmente bien dramático tener una infección por este tipo de Clostridium. Recuerden el Clostridium perfringens. Bien, una de estas patologías provocadas principalmente por este Clostridium es la famosa gangrena gaseosa o su sinonimia, la mionecrosis clostridiana, pero más que todo como gangrena gaseosa, ¿no? Infección muy seria que pone en peligro la vida del paciente, caracterizada por la presencia de tejido desvitalizado, contaminado, debido principalmente a injurias traumáticas, heridas penetrantes o heridas quirúrgicas, que luego de una cirugía, sobre todo intestinal, presentan alteraciones en la vitalidad de las áreas que se encuentran cercanas, ¿no? Son enfermedades graves, ¿no? Y en la cual existen también factores predisponentes, como la diabetes, lamentablemente, o el tratamiento inmunodepresor, ¿no? Tienen una rápida periodo de incubación y también una rápida progresión, este tipo de infecciones denominada gangrena. Recordemos que el Clostridium perfringens, que es el germen principalmente involucrado en este sector, ¿no? Es una bacteria anaerobia gram positiva, inmóvil y formadora de esporas, que se encuentran normalmente en los intestinos, ¿no? Los animales, incluyendo el hombre también, ¿cierto? En la zona perineal, en la zona genital principalmente, y también se ubican en el suelo, en el agua, los alimentos, sobre todo en las carnes que no están bien cocinadas, ¿no? Y las enfermedades, repito, pueden ser potencialmente fatales, ¿ya? Recuerden este es la película el Clostridium perfringens. Múltiples factores de violencia de este germen, ¿no? Actúan rompiendo estructuras o membranas o aumentando la permeabilidad vascular, provocando desvitalización, ¿no? Produce hitotoxinas, enterotoxinas, sustancias enzimáticas y otros factores metabólicos que van a provocar esta desvitalización y necrosis del tejido, ¿no? En esta área. De ahí el nombre de necrosis gaseosa. ¿Y por qué gaseosa? Porque esto va a provocar también la presencia por la descomposición de la materia orgánica, descomposición y la presencia de gas, ¿no? El cual podría ser también objetivable por tacto, por palpación, provocando la famosa crepitación gaseosa, ¿no? Que puede dar este tipo de enfermedad, ¿no? Se llama gangrena gaseosa, ¿ya? Necrosis más gas, ¿ya? Para que puedan entender. La fisiopatogenia, acá está. La principal, bueno, tiene múltiples factores de violencia, hemos mencionado. Una muy identificable, ¿no? Y que se habla mucho, es la toxina alfa, que es la principal toxina letal del Clostridium perfringens, provocando la gangrena gaseosa debido a múltiple destrucción tisular y de elementos formes como plaquetas, hematíes, ¿no? Leucocitos, membranas celulares, lo cual va a dar un daño muscular que muchas veces va a ser ampliado, necrosis, gran edema y, por supuesto, lo que estamos diciendo, el gas, la producción de gas. Acá vemos, por ejemplo, como la patogenia, bien clara. Tiene que haber una predisposición, una herida desvital, una herida quirúrgica también puede ser, una lesión traumática, lesión isquémica, por ejemplo, diabéticos, el pie diabético, ¿no? Que puede provocar
que puede provocar, ¿no es cierto?, una puerta de entrada, una contaminación de los tejidos, ¿no?, tejidos necróticos, etc., y en la cual se va a germinar las esporas de este Clostridium, va a liberarse toxinas, principalmente el alfa, que va a provocar justamente este tipo de necrosis. Fíjense ustedes acá, ¿no? Múltiples enzimas, repito, exoenzimas, fosfolipasas, hemolizimas, colagenasas, proteasas. Resultado final, putrefacción del tejido y acumulación de producción de gas, van dando lugar clínicamente a la crepitación gaseosa. La clínica es local y sistémica. A nivel local, dolor, tumefacción, edema, exudado seroso y crepitación. Y en un periodo avanzado, gangrena cutánea y rápida expulsión incluso del músculo. Se llama mionecrosis clostridiana, ¿no? De ahí el equivalente, ¿no? Y a nivel sistémico, el paciente luce en mal estado general con estado tóxico, ¿no? Con dolor severo, puede haber ya inestabilidad hemodinámica, el miembro se hace más afectado, no solamente está negro, sino que puede volverse pálido por la falta de circulación también, ¿no? Y la secreción de un material oscuro maloliente, ¿no? El tejido se pone negruzco, incluso puede haber ictenas también, ¿ya? Como complicaciones, el paciente puede, si está afectado a una extremidad, perder el miembro, efectivamente, puede llegar a shock séptico, a la falla multiorgánica y, lamentablemente, de forma rápida, al deceso. ¿Ya? Es una infección bastante seria, muy severa, repito, en gente predispuesta, como por ejemplo, lamentablemente, repito, los diabéticos, ¿no?, que tienen este tipo de afección. ¿Ya? Acá noten ustedes como en el brazo, ese tipo de lesiones que produce, ¿no? Un curso rápidamente progresivo, corto periodo de incubación, inicio brusco, dolor intenso en la zona de la región, que puede progresar, noten ustedes, en minutos y horas, ¿no?, como una lesión edematosa, con palidez marmórea, ¿no?, exudado marrón, con una obstrucción penetrante o maloliente incluso, observándose gas por palpación, y también las imágenes, como vamos a ver. Pero acá está bien claro, o sea, uno puede sospechar, jóvenes, este tipo de necrosis, ¿no? Acá hay anaerobios involucrados, y si hay crepitación cutánea, hay un crujido típico, ¿no?, como si fuera una galleta que está rompiéndose, eso es justamente la producción de gas, y ahí es característico lo que es la afección por el Clostridium perfringens, ¿no?, que estamos hablando en este caso, ¿no? Como principal involucrado, como principal, no exclusivo. ¿Y cuál es la traducción imagenológica? Fíjense ustedes acá, a nivel de la ecografía, ¿no? Fíjense ustedes estas hipogenicidades que se producen, ¿no?, con las cuales es anormal, el tejido está acá, hay edema, en proceso invasivo, como si fuera un proceso, esta zona oscura, y a nivel, si notan ustedes, estos puntitos, estos sectores negruzcos, corresponden a la presencia de gas, más la tumefacción de los tejidos blandos que se producen. ¿Ya? Cuando ustedes vean, ¿no?, puntos o sectores negruzcos en lugares donde no hay normalmente este tipo de situación, preocúpense porque aquí hay anaerobios involucrados. ¿Ya? Infección por anaerobios. Pero la clínica es bastante llamativa y la confirmación imagenológica es relativamente fácil para ver este tipo de situación. ¿Ya? El tratamiento, como ustedes imaginarán, es médico y quirúrgico. Médico, ya hemos dicho ya, los principales antibióticos, penicilina, metronidazol, o de hecho, está muy de moda, no de moda, sino que bueno, el tratamiento es ivermectin o meropenem, al todo o nada, porque el paciente puede estar, suele estar muy comprometido. Y si no tienen que estar ustedes en un lugar periférico, pues penicilina o clindamicina. Hemos dicho que tiene una importante también efectos, un bacilo, perdón, un poco anaerobio, entonces puede existir una susceptibilidad al mismo a esos antibióticos antiguos, tradicionales, como la penicilina o la clindamicina. ¿Ya? Básicamente es eso. También la penicilina sulfatada, hemos dicho, puede ser una alternativa. El tratamiento quirúrgico temprano. Aquí no hay que estar dudando, esperando que uno no sé, lo vamos a ver, no. Porque, repito, tiene una rápida progresión y el paciente puede perder
no solamente el miembro o la zona también puede haberse afectada, sino también puede perder la vida, ¿no? Muchas veces llega a la amputación como una medida heroica para poder salvar la vida de este paciente debido a la progresión y al compromiso de la extremidad, ¿no? El oxígeno hiperbárico puede ayudar. ¿Cuál es su sucede? Hay que crear un medio ambiente en el cual el paciente está más oxigenado, ¿no? Porque se aprovecha el microorganismo de una baja potencial, con baja oxigenación tisular, ¿no? Y entonces, evidentemente, el oxígeno hiperbárico puede coadyuvar, no como única medida, puede coadyuvar para mejorar el estado tisular, ¿no? La región corporal comprometida, ¿ya? Acá están, hasta donde yo sé, tenemos solamente un centro particular y pequeño de cámara hiperbárica. Acuérdense, cámara hiperbárica, a diferencia de otras ciudades más grandes, ¿no? Pero puede ayudar también. No tenemos a nivel público, no tenemos información. Cuidado, hay que realizar curas quirúrgicas, y en la prevención está el cuidado, ¿no?, de las heridas traumáticas, limpieza de material extraño y también una adecuada asepsia y antisepsia en el momento de realizar también la cirugía, ¿no?, previamente también. Puede haber un problema traumatológico que puede complicarse con este tipo de situaciones. Mucho ojo entonces también con este tipo de situación de gangrena, ¿no? Acá tenemos un resumen de las dosis, vuelvo a reiterar, los antibióticos que pueden ser efectivos para este tipo de situaciones, ¿no? Dispongan ustedes, ¿no?, de lo que pueden ustedes manejar, está a su alcance, mejor. Está en el hospital, no vamos a usar penicilina, pues usarán meropenem, ¿sí? O invenem, ¿sí? Entonces están en un lugar periférico o alejado y no tienen, pues pueden usar penicilina, clindamicina. Depende también de la situación. ¿Puede ser efectivo? Son efectivos. Pero aquí el tratamiento es médico y también quirúrgico, ¿ya? Las dosis son altas, ¿ah? Las dosis son altas. Es otra cosa también. Acá hay que darle con todos los pacientes. Las dosis son altas. Por supuesto, siempre viendo la función renal de la dosis, tiene que ser la máxima posible, ¿no? Acá no se juega la vida del paciente. Bien, resumiendo acá también, estamos viendo el antibiótico, el elemento quirúrgico, si es posible o si es necesario, usar la área crítica. Noten ustedes cómo el paciente ha sido eliminado, las áreas comprometidas han sido debilitadas correctamente. Pasa una parte de convalecencia, siempre con terapia antibiótica, y la cámara hiperbárica, ¿no?, que todo tiene una técnica e indicaciones, y también relativamente contraindicaciones para que el paciente pueda ser sometido también a esta intervención, que no solamente es por un día, sino son varias sesiones, ¿no? Son varias sesiones al transcurso de los días, ¿no? Bien, fascitis necrotizante o fascitis necrotizante o fascitis necrosante, es lo mismo, va a encontrar una similitud, es lo mismo, ¿ya? Son términos muy parecidos, todos aceptados, ¿ya? Infección afortunadamente poco común, igual rápidamente progresiva, puede ser difícil de diagnosticar en el estadio temprano, que afecta la piel, el celular subcutáneo, la fase superficial, ¿cierto?, los tejidos blandos y ocasionalmente la profunda. Se caracteriza por producir una trombosis en la microcirculación subcutánea y necrosis quística con severa toxicidad sistémica. Suele tener un curso fulminante, incluso tiene una relativa mortalidad. Mucho ojo con eso, ¿ya? Es lo mismo que estoy hablando, solo que en términos globales. Una fascitis necrotizante para involucrar los tejidos blandos necrosados. La diferencia básicamente es la necrosis gaseosa. Ya saben, de la crepitación se está involucrando más. Involucra, vamos a ver, una serie de microorganismos. Hay clasificaciones tipo A, tipo B, polimicrobiana, unimicrobiana, pero cierto es que ustedes van a ver que suele estar comprometido también gérmenes anaerobios, ¿ya? Fascitis necrosante o fascitis necrotizante, estamos hablando, ¿no? Suele ser polimicrobiana, el germen aislado con frecuencia es el Pseudococcus pyogenes, ¿les suena a ustedes? Yo recientemente, ¿cómo se llama? Infecciones por gram positivos, ¿no? Y puede darse actualmente a bacterias aerobias y anaeróbicas, postulando una acción sinérgica, o sea, se ayudan entre ellas para proliferar, ¿no? Tiene una descripción clásica, la gangrena de Fournier. No sé si les suena, gangrena de Fournier, ¿no es cierto?
que es la infección gangrenosa del perineo y genitales, descrita mucho tiempo por este investigador francés, ¿no? Fournier. ¿No? La gangrena Fournier, todo el mundo para las orejas porque su infección severa. Caramba, hay que aislar al paciente full antibióticos y hacer la operación, ¿no? Para hacer ese tipo de manejo. Ojo con la gangrena de Fournier. Fisiopatológicamente, bueno, ya hemos adelantado ya. Hay una oclusión vascular o isquemia por factores predisponentes del paciente que facilitan una necrosis tisular. Acumulación de hidrógeno, de metano en esa zona, proliferación de anaerobios, por las malas condiciones oxigenatorias de la zona o del área, se provoca también un daño nervioso, provocando fundamentalmente este tipo de fibrosis. El agente más comúnmente comprometido es Streptococcus pyogenes, ¿no? Se caracteriza porque dicen que cuando hay monoinfección por este microorganismo se caracteriza porque sobre la base hay un estado de inmunodeficiencia, pero también puede ser polimicrobiana, polinfección, cuando hay situaciones de trauma o cirugías recientes. Lo cierto es que ustedes tienen que involucrarse y pensar que en esa fase interesante hay anaerobios, sí o sí, ¿ya? Para este tipo de enfermedades. Hemos mencionado factores de riesgo múltiples, procedimientos quirúrgicos de diferente naturaleza. Puede ser que el paciente tenga un granito, entre comillas, en la zona genital o un pequeño absceso y bueno, se confía o se lo revienta o le hacen una incisión, ahí no pasa nada, al principio se puede progresar, ¿no? Mal procedimiento quirúrgico. Inyecciones, bueno, intramusculares puede suceder, traumatismo, como quemaduras también, ¿no? Y aquellos pacientes que tienen, pues de hecho, lesiones mal desvitalizadas, infecciones con isquemia, de hecho, regional, ¿no? Como también estados de inmunodeficiencia, como también son los diabéticos también, ¿no? Es usual la asociación, lamentablemente repito, entre diabéticos y gangrena de Fournier, por ejemplo, ¿no? Son bastante, la asociación es bastante fuerte en ese sentido. ¿Ya? Noten ustedes acá, noten ustedes cómo se vuelve la pierna, en este caso bilateral, ¿no? Pero acá a la izquierda está más comprometido. Pasa el paciente rápidamente de un estado general bueno a un estado tóxico severo. Eritema de rápida progresión y luego una coloración violácea, morada, etc., ¿no? En el área afectada. La piel pierde su urgencia y pueden aparecer crepitaciones, ¿ven? Cuando hay involucrado otro género, crepitaciones, anaeróbico, por ejemplo, ¿no? Luego hay anestesia de la piel infectada, o sea, el paciente no siente y se produce típicamente la miositis o mionecrosis, ¿no? Con dolor intenso o gula, ¿no? En el paciente. El paciente puede volverse inestable, ¿no? Provocando una sepsis, shock séptico también, ¿no? Fascitis necrotizante. Puede ser en las extremidades, puede ser en el dorso, en la espalda, puede ser también en la pared abdominal. Puede ser en diferentes sitios. O en la zona, hemos dicho, perineal, ¿no? Tejido blanco. Sepsis por tejido blanco. Noten ustedes cómo se vuelve la necrosis o isquemia necrosis de la región perineal, en este caso una persona diabética, y como ven, los cervicales externos en forma muy extensa, muy extensa. Y aquí el cirujano y el urólogo hacen los extremos, fíjense cómo le han logrado preservar, ¿no? Han debilitado los tejidos comprometidos, ¿no? Preservando, por ejemplo, los testículos en la zona peniana, la región peniana, ¿no? Obviamente con full antibióticos y debilitamiento quirúrgico, en una cirugía bastante extensa y muy precisa, ¿no? En todo caso, ¿no? A fin de evitar la pérdida, ¿no? de los órganos de esta zona, ¿no? Básicamente, la gangrena del Fournier, ¿no? También se comenta, así como nosotros hemos visto la crepitación para diagnosticar gangrena gaseosa en tejido digitalizado, ¿no? También se comenta del finger test o test del dedo. Noten ustedes acá, a nivel glúteo, a nivel del muslo, en este caso izquierdo, se hace una incisión pequeña y se mete pues un dedo, en este caso el índice, dice separación de la fascia del celular subcutáneo con el dedo sin dificultad. Como una mantequilla se introduce el dedo.
¿no? Sin necesidad de mayor costo, ¿no? Por la tejido internalizado, por las toxinas, etc. Rápidamente, una fácil introducción del dedito acá, el test del dedo, para que usted pueda facilitar el proceso. Bien, imágenes de gabinete, por supuesto, también pues acá están las zonas de las radiografías, ecografías o tomografías. Lo importante es que sepan interpretar, tanto para ecográficamente como para en la imagen tomográfica, aquellas zonas negruzcas, ¿no? Llámese hipogenicidad o hipodensidad, ¿no? En la parte tomográfica, son características de este tipo de inclusión, ¿ya? Por anaerobio sobre todo, o monomicrobiana, que reflejan, ¿no? La desvitalidad tisular. Estas son negruzcas, si lo logran entender, en todo caso, ¿no? Más ampliado, pero básicamente zonas negruzcas comprometidas, típicamente es eso, típicamente es eso. Pueden haber bolsones de absceso, colecciones también, pero lo más típico es eso, ¿no? Y rápidamente se determinan también un poco. ¿Ya? El debridamiento quirúrgico pues, es elemental, es básico, ¿no? Y tiene que ser precoz, realizado precozmente, repito, la alteración quirúrgica, para eliminar en lo posible las áreas necróticas hospitalizadas, ¿no? Obviamente con la debida cobertura antibiótica. Ustedes ya saben que es la misma, similar a la que hemos hablado también. Y aquí el cirujano entra a talla porque no solamente va a ser una sesión, puede haber múltiples sesiones o ingresos a las operaciones para las famosas limpiezas quirúrgicas. A la vez que se le pone fuertes dosis de antibióticos por vía parenteral. ¿Ya? Muchas veces en eso es, ¿sí? Y ya el cirujano sabe cómo hay que hacer la limpieza, de repente tiene sulfadecina o similar, se le coloca como un apósito, como antibiótico en las zonas, ¿no? Que han sido debridadas, intervenidas, y luego se va a realizar plenamente la lesión, ¿no? La terapia antimicrobiana, típicamente, es antiguo, típicamente, ¿no es cierto? La terapia se comienza en la parte empírica, definitivamente, pero ya saben ¿no? Hemos dicho que la parte tradicional, y así lo vamos a entender ustedes en sus revisiones, por ejemplo, en sus libros, ¿no? En revisiones, penicilina G, más aminoglucósido, más clindamicina. Oseltrazona, más clindamicina, más clindamicina. Sin embargo, esta asociación, que ha sido tradicional en mi época, años 80, años 90, ha sido subsanada, superada por nuevos antibióticos que son obviamente más efectivos, de uso hospitalario netamente, y que tienen obviamente una necesidad de usarlos en estas situaciones, ¿no? Repito, están en el ámbito hospitalario, ya no van a usar lo que se escribe tradicionalmente, sino esos antibióticos que estábamos hablando, ¿ya? Entonces, hay que usar meropenem, lisbenem, etcétera, ¿no? Asociados generalmente por vancomicina o linezolid, como si tratara de una terapia antibiótica de amplio espectro, en un caso, obviamente, de un paciente que está en un cuadro séptico, bajo ese tipo de infección. La fascitis necrotizante es una infección seria, severa, ya hemos dicho que puede ser el paciente rápidamente comprometido, y de ahí la necesidad de establecer o llenarlo o darle una amplia cobertura antibiótica en ese sentido. Sin embargo, en teoría, puedo decir que, vista ese exudado, vista esa secreción, que tiene lesión, se puede adelantar una tinción de Gram y de acuerdo al resultado preliminar, eso tiene que ser en poco tiempo, ¿no es cierto? Uno puede dar o brindar una cobertura antibiótica más o menos dirigida, ¿no? Pues el clindamicina, en caso de supergram positivo, por ejemplo, ¿no? O ampicillin, si será bacilo positivo, ¿no? O lo mismo, o piperacilina, más una cobertura para gram positivos, como la vancomicina o la linezolid, ¿no es cierto? Y en caso de alergia a la penicilina, ojo, no le vamos a dar ningún derivado beta-lactámico, pues el clindamicina, vancomicina, o linezolid o astronam, o incluso puede haber ciprofloxacina. Sin embargo, cipro afecta muy poco, tiene poca cobertura para anaerobios. Entonces, hay unas combinaciones. Se prefiere una terapia antibiótica empírica de amplio espectro combinada para este tipo de infecciones, ¿ya? ¿Y por qué no hablamos de cultivos? Doctor, ¿por qué no tomamos cultivos? Hemos dicho ya que habitualmente este tipo de infecciones son polimicrobianas. El hallazgo de una germen,
en especial, no te va a cambiar significativamente la orientación antibiótica que tú vas a tener para tratar esta situación. ¿Ya? Y además, no tenemos capacidad técnica, tecnológica, como quieran, para aislar anaerobios. No aislamos anaerobios. Pero en teoría sí se puede aislar, doctor, pero no tenemos. Nunca hemos aislado, no tenemos esta capacidad de aislamiento para identificar gérmenes anaerobios. Por lo tanto, nuestra clínica debe predominar. Ya hemos dicho características, ¿no? Muy, como digo, conspicuas para poder justamente sospechar infección con anaerobios y por ende darle el tratamiento correspondiente. ¿Ya? Son infecciones serias, ¿ah? No juzgar con esta parte. Bien, explosión difícil. Ampliamente distribuida, no sé si han escuchado la explosión difícil. Ampliamente distribución mundial, está en el intestino de las personas, ¿no? Sirve de reservorio de infección y la transmisión usualmente es oral fecal, por contacto directo o a través de comités u objetos contaminados. ¿Ya? ¿Por qué es importante explosión difícil? Clostridium difícil. Vamos a ver. Es el principal responsable de las diarreas infecciosas asociadas a la atención de la salud. Diarreas que se llaman nosocomiales. ¿Está con diarrea? El antibiótico. El antibiótico. ¿Qué pasó con el antibiótico? ¿Puede o no estar relacionado a toda diarrea? Puede provocar, la diarrea puede ser provocada por antibióticos, sí, ¿no? Sobre todo en el ámbito hospitalario. No necesariamente por este ejemplo, pero hay que sospechar cuando existen ciertas características relacionadas con esto. ¿Ya? Típicamente, estas diarreas se inician durante o después del uso antimicrobiano, ¿no? Que alteran la flora intestinal. Esta flora intestinal, la flora, normalmente inhibe la proliferación de este clostridium, que lo tenemos acá, ¿no es cierto? Pero las condiciones pueden dar lugar a este tipo de situación. Si yo barro la flora intestinal, no solo se va a producir este fenómeno de alteración de la microbiota, sino que puede proliferar este microorganismo que es un anaerobio. Factores de virulencia son dos, recuerden, enterotoxina TCD-A y la TCD-B, los dos principales. Ambas endoxinas provocan ruptura de unas estrechas y desprendimiento de las células epiteliales de la membrana basal del enterocito. Se caracteriza por destruir la cobertura del intestino, la mucosa intestinal, lamentablemente, provocando, obviamente, no solamente alteración de la microbiota, sino debilidad o fragilidad a ese líquido. Bien. Primer factor de riesgo, estamos factor de riesgo, ¿no? Igualito que el factor del acceso pulmonar, ¿no? De la especie necrosante, igualito, factor de riesgo. Primero, exposición a antibióticos. Todos los antibióticos, hay unos que son más predispuestos a otros, ¿no? Por ejemplo, beta-lactámicos, clindamicina, principalmente. Eso provoca más diarrea, ¿no? Combinación de antibióticos peor, duración prolongada de antibióticos peor, ¿no es cierto? Incluso puede haber hasta 3 meses después, puede haber este tipo de antibióticos. Queda avanzada, hospitalizaciones prolongadas, enfermedades debilitantes, neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal, también hay que tener cuidado, infrecuente diabetes, inmunodeficiencia, como el VIH, cirugías gastrointestinales, ostomías, como la iostomía y gastrostomía, trasplantados, quimioterapia y tratamientos inmunosupresores. ¿Ya? Pues, hay factores de riesgo, factores predisponentes, pero lo principal es la exposición a antibióticos. Entonces, unas recomendaciones cuando uno prescribe antibióticos, que lo va a prescribir usted diariamente, es, señora, si usted tiene diarrea, mucho cuidado, suspenda el antibiótico. Le puede venir tonos nada, una cuestión. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Sobre todo si la diarrea ya tiene la característica de ser recurrente, o es sanguinolenta, peor todavía, ¿no? Peor todavía. O el paciente tiene una disposición abdominal, ¿no? Es anormal. Viene por una infección dental, clindamicina, muy bien. ¿Quién es todo? Ustedes, el vecino, el odontólogo. No, pero no se tiene diarrea. Muchas veces. Mejor lo paramos, ¿no? Se ha alterado su flora intestinal,
Primera posibilidad. Segunda posibilidad, que tenga infección por clostridium. Repito, no siempre, todavía es por clostridium, no la echan tampoco, pero sí hay que sospechar. Sobre todo si el paciente comienza a recurrir, a prolongar el problema o a agravarse en su estado clínico. ¿Ya? Ten cuidado. Bien, de acá la patogenia, estamos resumiendo, ¿cierto? Primera, alteración de la flora intestinal, antibióticos. Segundo, colonización del intestino. Tercero, producción de cepas toxicogénicas, ¿no es cierto?, que van a provocar alteraciones en la membrana basal del enterocito, produce estas toxinas, ¿no es cierto?, y la muerte celular provocando tejido necrótico, de ahí que se llama colitis pseudomembranosa, el nombre completo, que produce la infección por Clostridium viridis. Colitis pseudomembranosa, las reglas macromicroscópicas. Acá están. Las manifestaciones pueden ser una diarrea banal, amplio espectro, hasta proceso de colitis fulminante con megacolon tóxico, incluso perforaciones a nivel del colon. Perforaciones, ¿no? Bastante excitante. Puede haber fiebre, dolor abdominal, leucocitosis, ¿no es cierto? Y hemos dicho que las diarreas pueden ser una diarrea con mucosidad o diarreas incluso sanguinolentas, ¿no? Acá tenemos la endoscopía, ¿no? Estas son las pseudomembranas que producen a nivel colónico esta colitis, esta infección por Clostridium. ¿Ya? Y a nivel de la parte imagenológica, noten ustedes cómo hay edema de la pared del intestino grueso, hinchazón, ensanchamiento del lumen del colon, colon tóxico, mucho cuidado con eso, ¿ya? Colon tóxico, hay una infección severa, ojo, no es cualquier diarrea, ¿ya? Sospeche, repito, en pacientes predispuestos y que se comprometen en el estado general asociándose las diarreas, ojo con eso, ¿ya? Se puede hacer una confirmación, no necesariamente de forma bacteriológica directa, no vamos a aislar el Clostridium. Sí podemos detectar la toxina o las toxinas, ¿cierto? Acá está el cultivo, por supuesto que tiene amplia sensibilidad y especificidad, pero no es nuestra realidad, Las toxinas, ELISA para toxina A, toxina B, se solita, en el seguro por ejemplo lo tenemos, tiene una buena especificidad, pero lamentablemente una baja sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que de 100 casos de infección solamente le detectamos 2/3 las ponemos, ¿no? Con este método, este rendimiento. O sea, la positividad confirma, pero la negatividad no quiere decir que no tenga necesariamente, ¿ya? Que la tiene, es bastante específica, ella sí debe tener una protección. Repito, no cultivos, sí dosaje de toxina o detección de toxina en las heces, ¿no? A y B para Clostridium. El manejo puede ser simple pues. Si el hemo moderado, suspender el antibiótico involucrado y se le podría dar un metronidazol oral. Ir cada 8 horas, por 5 días, aprox. ¿Eso por qué? Para proteger la barrera, para combatir la bacteria que está, como en este caso del Clostridium. El caso severo, se habla de gravedad cuando el paciente está con estado general comprometido, produce bastante deshidratación y inestabilidad, incluso hay criterios de sepsia, incluso zooséptico. Aquí se le puede dar vancomicina oral. En caso de recurrencia, hay que dar justamente el pulso o dosis, recurrencias, hay vancomicina oral fundamentalmente acá, noten ustedes, ¿no? Incluso si hay recurrencia del proceso, puede estar asociado a metronidazol también. Acá se considera, en teoría estoy hablando, porque no lo hacemos acá, ¿no? Casos repetidos de infección por Clostridium, trasplante de microbiota, es algo teórico, trasplante de la microbiota intestinal, trasplante. En casos complicados, megacolon tóxico, etc., combinación de banco oral o por sonda nasogástrica más metronidazol. O sea, ilio, no hay un buen pasaje, alteración del perisaltismo, se puede indicar vancomicina intracolónica en enemas, ¿no? O en casos muy complicados, con perforaciones, obviamente hay que entrar a hacer operaciones y empezar colectomías, resecciones del colon. Hasta ese extremo se puede ir. Repito, suspender el antibiótico involucrado, una rehidratación adecuada, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que considerar este caso es leve, moderado o severo.
¿ya? Presentaciones por vía oral en casos leves o vía parenteral en casos complicados, o se describe, y esto no tenemos esta presentación porque en el extranjero hay la vancomicina en presentación oral, nosotros solamente tenemos parenteral, ¿no? Pero bueno, se describe esta parte por vía oral. Se puede convertir, en algún momento, muy excepcionalmente hemos convertido la preparación endovenosa para que se administre al paciente por vía oral, pero se puede hacer, ¿ya? Repito nuestra parte acá, personal con eso. Ya. Y la prevención, como ustedes entenderán, consiste adecuado lavado de manos para evitar la contaminación cruzada y, sobre todo, una terapia antibiótica racional. No dar por dar, no dar prolongadamente, no ser más papistas que el Papa, que el doctor Mendoza me dijo 10 días y 10 días acaba, y sobre todo, comunicar al paciente. Señor, en caso de tener diarrea, usted me comunica y me avisa para poder justamente decir o evaluar. Es una cuestión elemental, ¿no? Es una cuestión elemental, no va a ser, sigue, el hecho de 10 días, y sigue con diarrea, sigue con diarrea, o sea, se cura una cosa, pero se malogra la otra también. No es así tampoco las cosas, ¿no? Cortar el antibiótico. Bien. Finalizamos con el tétanos. Esta descripción es el cuadro clásico, ustedes van a ver acá, ¿no? Enfermedad aguda, caracterizada por espasmos musculares intensos y rigidez, ¿no? De una potente neurotoxina producida por la conocida como tétanospasmina, producida por el Clostridium tetani. ¿No? Hemos hablado del Clostridium perfringens, el Clostridium difficile, ahora el Clostridium tetani. ¿No? Es lo típico, pero hace años, nunca he visto en mi residencia, puede ser 20 años, he visto un último caso de tétano. Una pacientita que estaba muy malita que falleció. Como nos pide específicamente el tétanos en su sílabo, o sea, teórica, lo tenemos que desarrollar para que tengan una idea más o menos de lo que es la enfermedad, ¿no? Pero repito, ya no se presenta ya en la región, por lo menos afortunadamente no lo tenemos, ¿no? Se presenta, estamos bien tranca, ¿no? El Clostridium tetani se ubica en toda parte, en la tierra, después están en el aparato digestivo también, o sea, lo tenemos acá. Lo tenemos acá, pues, lo que pasa es que no nos enfermamos. Está pues ahí que siente, nuestra microbiota lo frena, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Las formas vegetativas son muy sensibles a la toxicidad por oxígeno, pero te caracteriza porque las esporas, esporulado, ¿no? Pueden sobrevivir por tiempo muy prolongado en condiciones adversas. O sea, las esporas son las maletas porque se preservan en la naturaleza, seco, ¿no? ¿Ok? No es nuestra realidad, en zonas de África sobre todo, sigue siendo una enfermedad de salud pública, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? La tasa de mortalidad sobre todo se registra más alta en neonatos. Por el tétano llamado neonatal, ¿no? No es el caso que vamos a ver, pero hay un tétano neonatal que nos corresponde también determinar. Esta es la patología, ¿no? La patogenia. Tenemos dos unidades, la tétanospasmina, que es la principal toxina, hemos dicho, unidad pesada y unidad ligera. Esta unidad ligera tiene cofactores como factores zinc, neuroproteasas, tiene predisposición neurotrópica, ingresa a la neurona por endocitosis, se mete a la neurona y viaja retrógradamente por vía axonal a la médula espinal, provocando la inhibición y la liberación de neurotransmisores, inhibitorios como por ejemplo típicamente el GABA. También otros, pero principalmente el GABA, ácido gamma-aminobutírico, provocando una contracción espasmódica o tetania. ¿Ya? Este problema tiene una patogenia muy particular, pero ahí está bien descrita en lo que respecta a la infección por los científicos. ¿Cómo se entra? Obviamente la espora se aprovecha del tejido desvitalizado. Herida penetrante, herida infectada, fructuosa, ¿no? Mal controlado, mal saneado, o infección quirúrgica también podría ser, ¿no? La puerta de entrada se germina la espora y favorecida por las alteraciones a nivel local, se provoca la toxina, rápidamente ingresa a la vía neural, va a la médula espinal. A veces escribe una vía humoral, en la cual a través de la sangre linfa va al sistema nervioso central, provocando la infección. Pero típicamente es esta vez. El paciente usualmente suele estar despierto y lamentablemente con mucho dolor debido a los espasmos. ¿Ya? El proceso
Clostridium tetani es un bacilo gram positivo anaerobio. Es por un lado, repito, con capacidad para sobrevivir en condiciones adversas, con un rápido crecimiento también enriquecido derivado de oxígeno, en condiciones anaeróbicas, positivas, zonas tropicales, provocando típicamente la síntesis de la tétano. ¿Ya? Hemos dicho la forma de ingreso, obviamente por herida, aunque con el tétano neonatal es a través del cordón umbilical. Tiene incubación a 2 semanas, se producen toxinas, ¿no? Y proliferan cuando hay necrosis en la herida. Si tu herida está bien, pues no tienes por qué preocuparte. No tienes por qué preocuparte. Pero si hay desvitalización o hay penetración, es penetrante, ahí sí hay que tener cuidado. Porque ahí se aprovecha la espora del Clostridium para poder buscar el microorganismo. Bien, hemos reiterado, se produce habitualmente una herida, contaminación de una herida. Típicamente, por ejemplo, tétanos, no necesariamente puede ser claro, ¿no? Otra vía es la vía del unión umbilical, una mala asepsia o condiciones insalubres para dar a luz, ¿no? La madre, ¿no? En cual se maneja pues, el cordón umbilical animal. Típicamente asociado a clavos oxidados, ¿no? Es el común, ¿no? Me he clavado, ya la canción, ya está detectado, ¿no? Es verdad, hay razones para poder sospechar este tipo, más que todo esto, pero más que el óxido es la suciedad. Acá se acumulan también, repito, sobre todo si están en tierra, etcétera, etcétera, en escombros, la espora del Clostridium, ¿no? Definitivamente. Entonces, hay que prestar atención a esta discusión de este tipo de infección, de penetración, ¿no? La contaminación por heridas en los pies, por ejemplo, ¿no? Hay que tener cuidado. O también puede ser acá. Noten ustedes. Producto de un traumatismo, una herida infectada, se produce este tipo de lesión, ¿no? No es una herida con corte preciso, es una herida fractuosa, penetrante, que incluso está provocando lesión del área. Esas son las heridas en las cuales el Clostridium se aprovecha para poder justamente proliferar, ¿ya? Y la liberación de toxinas corresponde. ¿Ok? Es importante. Por eso, la herida tiene que ser adecuadamente curadas, tratadas. Ya los cirujanos fundamentalmente saben cuándo suturar y cuándo evitar la sutura, justamente para evitar condiciones de anaerobiosis en este lugar, ¿no? Mucho cuidado. Y también, obviamente, aquí, cuándo aplicar, antes que desarrolle el tétano, una profilaxis antitetano. ¿Ya? Profilaxis. Este tipo de situación amerita este tipo de indicación. Profilaxis antitetano. Vamos a ver. Bien. Ante ello, las formas clínicas. Se describe un tétano local, infrecuente, tétano cefálico, con afección inicial a nivel del sistema nervioso. Tétano generalizado es el más frecuente, 80% de los casos. Y también tétano neonatal, que también es considerado severo, pero afortunadamente infrecuente. ¿Ya? Esto por la forma clínica propiamente dicha, pero también por la severidad del cuadro. Puede ser tétano leve, moderado o severo. Leve, trigorigidez, pero no espasmo generalizado, trismus. Moderado, hay espasmo leve de corta duración, que no compromete la respiración. Y severo, espasmos intensos, recurrentes, prolongados, que pueden afectar la fase de la parte ventilatoria. ¿Ya? Por la severidad, por la localización, tenemos formas clínicas, esto así, y tétano generalizado, 80% de los casos, la infección es clásica también, ¿no? Fíjense ustedes la lista sardónica por el trismo, que también los espasmos pueden afectar los músculos abdominales, los músculos de la espalda, ¿no es cierto? ¿No? Puede llegar a dar rigidez y el paciente literalmente produce esta situación, ¿no? De opistótono, se llama, ¿no? Esta posición opistótono, si se recuerda en la semiología, ¿no? Cosa que ya no se ve, pero se describe clásicamente, ¿no? Síntomas neurovegetativos, babeo, sudoración, cuadros febriles, ¿no es cierto? Micción o defección incontrolables, dificultad para deglutir, dificultad para respirar. Cuando hay dificultad para respirar, el paciente ya está prácticamente al borde de la muerte, ¿no? Está un espasmo terrible en esa parte, en esa situación, ¿no? El diagnóstico diferencial con otros procesos espasmódicos, ¿no? Por ejemplo,
hemos dicho que el trismo, por ejemplo, puede presentarse en la esquina del lóbulo, puede tener trismo, ¿no? Por inflamación local, ¿no? Pero no hay pues, espasmos definitivamente en esa parte. La tetania y hipocalcemia. La hipocalcemia severa, ¿cierto? ¿Recuerdan el signo de Trousseau? ¿No? ¿Se acuerdan? Como uno al apretar el brazo comienza a la rigidez, ¿no? También puede ser la tetania por problemas del calcio. Reacciones adversas medicamentosas que producen distonías. Por ejemplo, el síndrome extrapiramidal por fenotiacinas, ¿no? Un paciente que tenga, por ejemplo, inyectado con clorpromacina por una psicosis, por ejemplo, ¿no? Clorpromacina, ¿no? Estrigina, intoxicación por estrigina, rabia, ¿no? Puede provocar trismo también para el facial, ¿no? Diagnóstico diferencial, ¿no? Afortunadamente, son patologías frecuentes, patologías raras, pero hay que tener también en las encuestas, ¿no? Relacionadas con este tipo de situaciones. El tratamiento del trismo, como saben, voy a imaginar, es bastante complejo, ¿no? Definitivamente el objetivo es interrumpir la producción de la toxina mediante la limpieza, el tratamiento de la herida y la administración de antibióticos, y también neutralizar la toxina no fijada con la administración del antitoxina, ¿no? Es importante. Y prestar atención a las, idealmente, prevenir complicaciones, pero prestar atención a las mismas dándole debido soporte para el paciente, porque si no, se nos va a ir. Muchas de las muertes son debido a que los pacientes no llegan a centros que puedan atender a este tipo de complicaciones, ¿no? Lamentablemente, me tocó en un momento ver a una paciente en ese sentido también, ¿no? El control del espasmo es básico, obviamente, ¿no? Es básico el control del espasmo y la protección de la vía respiratoria, ¿no? Estos cinco digamos, bases del manejo para el tétanos. Revisamos. ¿Cómo se maneja el espasmo? Con diazepam y infusión endovenosa. ¿Ya? Es una droga clásica, antigua, se tiene mucha mayor experiencia con el diazepam, con el midazolam, con otros, con esto, diazepam y infusión endovenosa. Definiciones clásicas de nuestros maestros y que seguimos utilizando en caso de tener este espasmo. ¿Ya? La infusión endovenosa. Usted mira, doctor, pero el diazepam tiene sus metabolitos, que no sé qué, sí, pero dice que no tenemos más, no han aparecido otro tipo de situaciones a eso. Diazepam en infusión endovenosa. He visto, por ejemplo, en el hospital Mirza, disuelven 10 ampollas de pan en 500 suero fisiológico y le van pasando, ¿no?, el goteo endovenoso continuo hasta que el paciente logre aliviar. El diazepam no tiene efecto ansiolítico, tiene efecto miodelajante, ¿no? Entonces también involucra este tipo de situaciones, ¿no? Tiene un efecto agonista del GABA y funcionaría indirectamente como un antagonista del efecto a nuestro paciente. En teoría, antagoniza la dosis, ¿no? En teoría, ¿no? La dosis es variable según la respuesta. Acá pongo un ejemplo, una publicación peruana. Fíjense la cantidad increíble de miligramos por día. Que da por el promedio, ¿no? Fíjense ustedes. Hasta 2.230 miligramos por día. Es increíble, ¿no? Pero puede ser. Entonces, la dosis que se hace es a pasto, ¿no? Bien alta la dosis del paciente, ¿no? Hay que regular la dosis según la respuesta que tenga el paciente, ¿no? Es una medida. Una medida es control del espasmo. También se ha propuesto la fenomenal, pero más difícil de obtener y más difícil de poder manejar el paciente. Obviamente el paciente tiene que estar en tensión mecánica, no vas a poder dar dosis de caballo, ¿no?, literalmente a los pacientes sin tener la protección ventilatoria, ¿no? Hay que tener lo que intubado, ¿ya? Entonces diazepam como droga de primera elección para el manejo del espasmo, ¿no? Antibióticos, la penicilina G como droga de elección. Dosis altas, 4 millones cada 4 horas, ¿cierto? Sin embargo, dicen que hay un antagonismo del GABA, lo cual haría pues el trabajo opuesto, ¿no? No queremos que facilite la toxina. Se ha propuesto esta opción, hay que tener cuidado, en cuyo caso dicen, bueno, dale metronidazol como una alternativa. Bueno, sigue dándose la penicilina, a pesar de esta observación, sigue dando la penicilina G sódica como droga de primera elección y una alternativa, incluso para pacientes obviamente alérgicos, el metronidazol endovenoso, ¿ya? Esto van a neutralizar la proliferación del microorganismo, ¿no?, que está
está provocando la infección. ¿Ya? Estamos atacando el espasmo, que es la consecuencia de la toxina. Y para la toxina no eficaz, para la toxina que está, veremos, la toxina que va a provocar mayor daño o va a perpetuar, prolongarlo, tenemos la antitoxina tetánica. ¿Ya? Antitoxina tetánica. Fíjense ustedes, la antitoxina, también tiene su nombre completo, inmunoglobulina humana tetánica, da lo más precozmente posible. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se una a la toxina, a la neurona y penetre en ella, provocando la inmunización pasiva. Yo le doy esta antitoxina como un efecto para inmunización de este tipo, para contrarrestar el efecto de la toxina, que se llama antitoxina tetánica humana, o inmunoglobulina humana tetánica. ¿No? Conozco un laboratorio, que es este, de Tumán-Berna, se conserva en cadena de frío, y para el tétanos manifestado clínicamente como opción terapéutica, dosis altas, únicas de 3.000 a 6.000 unidades internacionales por vía intramuscular, se aconseja repartirla en dosis fraccionadas. No se aconseja la vía endovenosa porque el paciente puede hacer un shock debido a este tipo de medicación, ¿no? Una inmunoglobulina. Algunos incluso han dicho la vía intratecal. ¿Cómo es intratecal? A través, ¿no?, de una punción, a través del canal raquídeo. Tampoco se aconseja este tipo de situación. ¿Ya? No hay antitoxina equina, ya no se usa ya para tratar este tipo de situación. Repito, la antitoxina tetánica para dosis terapéutica. Otra cosa es la profilaxis. En la herida, otra cosa es la profilaxis. O sea, no tiene. Cuando ya tiene el tétanos, la dosis terapéutica alta, por vía intramuscular y fraccionada. Repito, más la vacuna antitetánica que va a provocar inmunización activa, la vacuna, ¿no es cierto? El paciente se denomina toxoide tetánico. ¿No? La toxina se llama inmunoglobulina humana tetánica y la vacuna se llama toxoide tetánico, que se da 0,5 minutos intramuscular, 3 dosis, cada 4 semanas. Confiere inmunización activa. Demora para formar anticuerpos contra el tétano. Demora, pero hay que darlo también con una dosis de refuerzo. Recuerden que todos nosotros estamos vacunados contra el tétano de edad joven y no nos reforzamos porque simplemente estamos haciendo pues, labores de estudio. Pero si fuera un minero, un trabajador, un obrero, etcétera, que tiene, ¿no?, involucrados en situaciones medioambientales, por una condición ocupacional, pues debería hacerse un refuerzo. Eso vamos a hacer. Prevención. ¿Ya? Pero básicamente eso. Entonces, hemos dicho el control del espasmo, ¿no es cierto? ¿No? Y el antibiótico y la administración de la antitoxina. Paralelamente, el toxoide o vacuna, ¿ya? La antitoxina a dosis altas, pero, obviamente, el paciente tiene que estar en ventilación mecánica. Obviamente, porque el paciente no puede respirar, los espasmos le comprometen la parte de la mecánica respiratoria también, ¿no? Se podría usar relajantes musculares asociadamente, sí, por ejemplo, el curol, etc., para poder disminuir el espasmo también y disminuir la rigidez que puede tener el paciente, ¿no? Y como el paciente va a estar mucho tiempo en esa condición, varios días o semanas inclusive, se suele usar hacer la traqueostomía también, ¿no? Ventilación mecánica. Por ende, el paciente debe estar en área crítica en las primeras instancias, ¿no? Una alimentación efectiva, como no por vía oral, usualmente se da la alimentación enteral por sonda nasogástrica, ahí está, ¿cierto? Repito, hay que alimentar bien al paciente, pero como tiene problemas estomacales, problemas de hígado, problemas de diarrea, etc., mucho cuidado porque la asimilación puede ser deficiente. Tengan cuidado con eso. El pronóstico, pues, lamentablemente, cuando hay un tétano manifiesto, que es generalizado, tiene un pronóstico malo. ¿Ya? Acá está involucrado la del paciente, la incubación corta, la fiebre, el ritmo de la alarma también, ¿no es cierto? Y si el paciente está pues, en ventilación mecánica, obviamente puede tener riesgo de ¿qué? De neumonía nosocomial, ¿no? Básicamente eso. Entonces hay que tener cuidado en lo que respecta a esto, y el pronóstico es muy sombrío, ¿no? Muy sombrío. Dice que el tétano cefálico cuando se produce en el aire cefálico inicialmente es mal pronóstico,
Las heridas cerca a la cabeza, al cerebro, tienen un mal pronóstico, mucho cuidado, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con el tratamiento, de ser muy precoz para poder mejorar ese sentido también, ¿no? Y las heridas también esa parte. Un adecuado manejo de las heridas, ¿no? Múltiples complicaciones, y con eso termino. Múltiples complicaciones, ¿no? Obstrucción de vías aéreas principalmente, paro respiratorio, neumonía, infecciones, fracturas, la rigidez tal que puede provocar fracturas costales, ¿no? Embolias pulmonares, hiperactividad simpática, hemorragia digestiva alta por estrés, retención fecal, urinaria, diarrea también, híbrido también podría ser. Mal, está luce mal, luce negativo, luce rígido, un desastre realmente, literalmente hay que manejarlo muy delicadamente, ¿no? Y la prevención es lo más importante. Hemos dicho lo principal, limpieza, lesiones, heridas en forma oportuna, eliminando, ¿no?, material extraño, componentes, cuerpos extraños, tierra, etcétera, etcétera, tejidos muertos, desvidamiento, anestesia local, etcétera, etcétera, ¿no?, y adecuada uso de antisépticos para este sentido, ¿no? Mucho cuidado, ¿no?, con los clavos oxidados, etcétera, etcétera. La suciedad, no tanto el óxido, sino la suciedad les ofrece el riesgo de tetra, porque está proliferando las esporas, ¿no?, del toxina. Mucho cuidado con eso. Cuidado con las heridas, no se confíen. Sobre todo heridas penetrantes son las que van más riesgo. Y la profilaxis da con antitoxina tetánica. Definitivamente. Pero las dosis son, fíjense, 250 a 500 unidades internacionales por litro. Acá está. Cuando heridas están fracturosas, sucias, penetrantes, que no han sido limpiadas o debidamente curadas, ¿no?, con infección infectiva, o de hecho son infectadas, ¿no es cierto?, se sospecha que hay proliferación de la bacteria, y antes de que se desarrolle clínicamente el tétano, ustedes prevengan con esta antitoxina, ¿no?, el tetumab, antitoxina, la dosis única, diferente la parte terapéutica, ojo, diferente la parte terapéutica. Estamos hablando de la parte profiláctica. Obviamente también la vacuna antitétanica. ¿Cuándo se da? Cuando somos menores de edad, ¿cierto? Cuando son bebitos, niños, se da la vacuna triple. ¿Recuerdan ustedes? DPT, difteria, tétanos, tos convulsiva, o pertusis, DPT o DT. ¿Ya? Nosotros hemos recibido la triple también. Sin embargo, aquellos pacientes adultos o adolescentes mayores que hayan sufrido lesiones punzantes deben recibir vacuna de refuerzo con el tétano si ya han pasado más de 10 años de la última vacuna, porque puede estar poco efectiva la vacuna y hay que reforzarla en esas condiciones. O si hay factores ocupacionales, repito, que predisponen a infecciones, pues profilácticamente se debe dar un refuerzo. Siempre las gestantes con precaución. Por lo general hay que tener mucho cuidado. Hay controversia, quitar o no a las gestantes. La verdad que no hay ni uno ni otro, en el sentido de una conversación un poquito controversial. No hay que tener precaución. Hay más bien tendencia a que sí se administre, pero no podemos decir a ciencia cierta si es que va a ser totalmente efectiva o inocua, mejor dicho, para el producto, ¿no?, para el objetivo. En esa condición hay que tener cuidado. Pero ya ustedes saben que la prevención se hace con una buena limpieza de la herida o heridas y con la vacuna antitétánica, si ustedes creen en la consideración de que esta herida es peligrosa para la adquisición de tétano. ¿Ya? Básicamente eso. Bien, terminamos entonces. Si tuvieran una pregunta o comentario que hacer.